Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio grande estar aquí con ustedes nuevamente, compartiendo las palabras de vida eterna. Vamos a buscar en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Jesucristo está hablando a Pedro, Simón Pedro, y dice a él: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. Cuando dice os, es como decir ustedes. Hablando de los apóstoles. Os ha pedido, o decir, ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, porque Pedro era como un líder entre los apóstoles. Era fuerte, era valiente, tenía mucha fe, mucho amor hacia el Señor Jesucristo, mucha devoción. Pero Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, iba a ser probado por Dios mismo e iba a fallar. Pero Jesús dijo: pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, porque iba a caer Pedro y fuertemente, pero iba a subir otra vez, Jesús le iba a perdonar, le iba a restaurar. Su fe no iba a faltar totalmente. Y tú, una vez vuelto o restaurado, confirma a tus hermanos. Iba a volver a ser líder entre los apóstoles, maestro de la palabra de Dios, predicador de la palabra de Dios, y ser de ánimo y ayuda a otros que iban a pasar por semejantes pruebas como nosotros en 2023. Quiero hablar en este mensaje sobre una fe que no falta. Una fe que no falta. Si no fuere por la obra divina de Dios mismo en sustentar la fe de creyentes, pues bajo ciertas circunstancias nuestra fe pudiera faltar. Pudiéramos dejar de creer en Jesucristo, dejar de seguirle. Sabemos, según Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible ser salvo sin la fe. Es imposible vivir la vida cristiana y triunfar sin fe. Cuán importante es tener una fe que no falta. Una fe que, habiendo sido depositada en Jesucristo como único y suficiente Salvador, esta fe va a seguir bien puesta en Él y solo en Él para salvación y para toda la vida cristiana hasta la muerte o hasta la venida de Jesucristo por los suyos. Hemos estado hablando en estas últimas semanas sobre la seguridad de la salvación. Y muchas veces nuestra inseguridad de nuestra salvación, o dudar que somos verdaderamente salvos, o dudar que podemos perseverar o persistir hasta el fin, es porque estamos muy enfocados en nuestras propias obras o aún en nuestra propia fe, en lugar de mirar al objeto de nuestra fe, Jesucristo, y saber que Él no va a permitir que un verdadero creyente en Él tenga una fe que falta. Él va a sostener la fe de un verdadero creyente en Él. Bueno, entonces estamos hablando en este mensaje sobre una fe que no falta, que no va a faltar. Bueno, podemos titubear, podemos flaquear, podemos debilitarnos y lo hacemos todos. Pero nuestra fe no va a faltar para dejar de creer en Jesucristo y dejar de seguirle hasta la muerte o hasta su venida, si de veras hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador personal. Pero surge ahora entonces la pregunta: ¿cómo puedo tener yo una fe que no va a faltar, que va a perseverar hasta el fin? Bueno,
Pues en primer lugar, una fe que no falta es sostenida por el poder de la palabra de Dios. Es una fe sostenida por el poder de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? O para ser salvo o para para vivir la vida cristiana en todos sus aspectos, una vida cristiana obediente. Bueno, ¿de dónde viene esa fe? Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De esta palabra, leyéndola, oyéndola, Dios puede obrar fe en mi corazón y en tu corazón. Es por oír o leer la palabra de Dios, por recibirla, que Dios da y aún sostiene la fe de un creyente. En muchas maneras, nuestra fe es tan fuerte como es nuestro oír, la frecuencia de nuestro oír la palabra de Dios. Dejar de oír, escuchar, leer la palabra de Dios, y ahí va menguando y disminuyendo mi fe también. Tu fe no va a ser más fuerte que tu relación con la bendita palabra de Dios. Esta palabra hace nacer fe y sostiene la fe de los que han creído en Jesús como su Salvador. La verdad es que fe para ser salvo viene de la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas como Cornelio y sus parientes más cercanos, sus familiares, amigos, cuando oyeron la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, de su muerte, su resurrección, y la verdad que salvación y perdón vienen por creer en Él, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron regenerados. Nacieron de nuevo espiritualmente por oír la palabra de Dios. Y todavía en 2023, al oír la bendita palabra de Dios, el bendito evangelio de Cristo, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, después fue sepultado y el tercer día resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este evangelio está produciendo nuevo nacimiento en todos los países, en todo el mundo, y aún aquí en México, en la Huasteca, en Tamazunchale, en Gilitla, en San Martín Chalchicuautla, en Tamán, en Matlapa, en todo nuestro México. Los que están oyendo la palabra de Dios o leyéndola, Dios está dando fe para apropiar a Jesucristo, creer en Él, apropiarle, recibirle para perdón de pecado, para recibir una nueva vida espiritual, una nueva vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en continuar en la palabra de Dios que demuestro que soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Él dijo a unos nuevos creyentes en Juan 8, 31 y 32. Tal vez tú eres un nuevo creyente, o un creyente ya de años en el Evangelio, pero es lo mismo. Demostramos que somos verdaderos discípulos por continuar, por permanecer, por persistir en la palabra de Dios, oyéndola, leyéndola, meditándola, obedeciéndola. Jesús les dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mucha falta de fe, o para ser salvo o para seguir a Cristo en una vida cristiana victoriosa, es por dejar de oír la bendita palabra de Dios, dejar de leerla, dejar de meditarla. Pero en Job capítulo 14, me encanta este texto, habla de la relación entre un árbol y el agua. Y no cualquier árbol, estamos en Job capítulo 14, no cualquier árbol, sino un árbol que ha sido cortado y parece que ya está este árbol muerto.
Job capítulo 14. Parece que está muerto. A veces nos sentimos de plano muertos espiritualmente por dejar de tomar el agua de la palabra de Dios. Pero mire esta ilustración. Job 14, versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua. La Biblia es comparado a agua respecto a nuestra vida espiritual. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Oh amigo, posiblemente es necesario que vuelvas a la palabra de Dios en la casa de Dios, oyéndola. O en tu propia casa, leyéndola, meditándola, deleitándote en ella, dando tiempo para la palabra, para que tu fe crezca. O tal vez tú eres un alma sin Cristo como tu Salvador. Nunca has recibido a Cristo para perdón de pecado y nueva vida espiritual, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, necesitas exponerte a la palabra de Dios para que Dios obre fe en ti, o para ser salvo, o para ser sostenida en tu fe, para vivir una vida cristiana plena, victoriosa y gozosa. Bueno, una fe que no falta es una fe sostenida, número 1, por el poder de la palabra de Dios. Número 2, una fe que no falta es una fe sostenida por la intercesión del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Comenzamos en este mensaje hablando de Pedro. Justo antes de la crucifixión de Jesús, él tuvo que hablar con los apóstoles, y Pedro en especial. Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, hablando a Pedro el apóstol, he aquí Satanás os ha pedido, a todos los apóstoles, para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, líder que iba a ser un gran instrumento de Dios para la salvación de multitudes de judíos y aún gentiles, como Cornelio fue salvo, y su familia y parientes, por instrumentalidad de Pedro, el predicador. Pero he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La verdad es, Pedro iba a negar a su Señor y Salvador Jesucristo 3 veces, amargamente. Y él le iba a fallar a su Señor en gran manera, como a veces hacemos nosotros, como verdaderos creyentes en Él, que amamos a Él. Pedro profesaba tanta devoción y lealtad al Señor Jesucristo y era sincero, pero él era débil en su carne, como usted y yo. Somos débiles en nuestras propias fuerzas. No podemos servirle eficazmente y victoriosamente en nuestras propias fuerzas. A veces Dios permite que le fallemos, que falte nuestra fe, que estamos por tirar la toalla, como Pedro. Yo voy a volver a pescar. Dijo a los apóstoles en Juan capítulo 21, yo voy a pescar. Y los otros apóstoles dijeron: vamos contigo, Señor. Estaban desanimados. Jesús ya murió. Ya se acabó la misión de Jesús y de nosotros también. Ya vamos a volver a ser pescadores de pescados. Ay. Pero aunque Pedro falló a su Señor no le iba a fallar a Pedro. Y iba a sostener su fe en la prueba más grande de su vida, de haber negado a su Señor y Salvador aún con maldiciones. ¿Ya no creía en Jesús, Pedro? No, creía en Él. Pero en un momento de presión le negó.
por miedo a los judíos y lo que le iban a hacer, pues en un momento de debilidad se debilitó y negó a Cristo 3 veces aún con maldiciones, pero en su corazón creía en Él, amaba a Él, y Jesús lo sabía. Y amigo, amiga, verdadero creyente en el Señor Jesucristo, Jesús sabe, conoce a los que en Él confían, dice Nahum 1:7, conoce a ellos, los que confían en Él, quienes son suyos de veras. Sabe que tal vez le has fallado, pero que de veras quieres ser restaurado. Muchas veces creemos que hemos cometido tal vez el pecado, que no hay perdón. En Mateo capítulo 12, no, este pecado merece un estudio, pero este pecado es cuando los judíos atribuyeron las obras de Cristo a Satanás, diciendo que Jesús hacía milagros en el poder de Satanás. Para esto no hay perdón. Estaban tan perdidos que ya Satanás les había ganado del todo, diciendo que él hacía sus obras de milagros en el poder de Satanás. Este es el pecado en Mateo capítulo 12. Que no hay perdón en este mundo ni en el mundo venidero. Yo creo que no has hecho esto con Jesús, ¿verdad? Tal vez estoy hablando con alguien que ama a Jesús, que cree en Él, pero está dudando si Él puede perdonarme. Después de haberle amado, después de haber creído en Él, le he fallado, pero Él no ha fallado a ti. Él dijo a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Recuerdan la semana pasada cuando estábamos hablando del perdón de pecado para creyentes? Estas cosas os he escrito para que no pequen, que no deben pecar. 1 de Juan 2:1, no deben. Busca correr y huir del pecado, odiar el pecado, pero Dios sabe nuestra debilidad humana. No queremos pecar, pero de repente hemos fallado a Cristo como Pedro. ¿Qué hacemos? Ya perdí mi salvación. No, dice 1 de Pedro 2:1, 1 de Juan 2:1. Pero si alguno hubiere pecado, un verdadero creyente en Cristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sacrificio sigue limpiándonos. 1 de Juan 1:7, al confesar mi pecado y apartarme, andando ahora en la luz y pidiendo perdón de Dios con arrepentimiento y queriendo ya ser restaurado. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, literalmente sigue limpiándonos. Nos limpia de todo pecado. Por su intercesión, como Él rogó por Pedro que su fe no faltare, ruega por los suyos que su fe no faltare. Y también que Dios les perdone. Como dijo en la cruz, Padre, perdónalos. Sigue rogando a la diestra del Padre en gloria. Padre, perdónalos. Perdónalos porque creen en mí y lo que hice por ellos en la cruz. Y que creen que yo estoy intercediendo delante de ti para seguir perdonando, no para que sigan pecando. Este no es un verdadero creyente. No, Dios perdona para que ya no pequemos más, que ya nos entreguemos a servirle nuevamente. Hebreos 7:25, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente, completamente, continuamente, eternamente, a los que por Él, único abogado para con el Padre, único mediador entre Dios y los hombres, único camino a Dios y al cielo, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oh amigo, creyente en Jesús. Oh amigo, sin ser salvo todavía. Bueno, Jesús está a la diestra del Padre. Su sacrificio pagó por todos tus pecados. Acércate a Dios por medio de Jesucristo, por fe en su sacrificio y en su sacerdocio, y con la autoridad de la palabra de Dios. Dios dice, serás perdonado, serás salvado, serás limpiado, serás ayudado con
con misericordia y gracia para el oportuno socorro desde el trono de la gracia de Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Padre, perdónalos. Jesús está intercediendo. Padre, ayúdalos con tu misericordia y gracia. Padre, sálvalos perpetuamente como has prometido. Padre, que su fe no falte. Porque de veras ves que cree en mí, pero ayuda su fe que no falte. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo que Dios mismo, por el poder de su palabra y por la intercesión de su Hijo, nos puede dar una fe que no falta, que no va a faltar! Pero en tercer lugar, también por obra del Espíritu Santo de Dios que mora en todo verdadero creyente como sello de Dios, como arras, la promesa y garantía de una herencia plena y segura en el cielo. Por obra del Espíritu Santo, la fe de un verdadero creyente no va a faltar al final. Dice acerca del fruto del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en un verdadero creyente, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fe es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Es su papel ayudar en sostener nuestra fe. Cuando le damos su lugar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, andando en el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y llenos de Él y de su palabra, nuestra fe es maravillosamente sostenida y fortalecida por Él. Por eso dicen Efesios capítulo 5, versículo 18, no debemos llenarnos de vino, esto no nos ayuda. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, y así llenos de fe. Y el Espíritu Santo usa su espada, la palabra de Dios, para ayudar nuestra fe a ser fuerte, para pelear contra Satanás, para pelear contra la carne, para pelear contra el mundo y sus atracciones y tentaciones. Esa palabra, administrada por el Espíritu Santo, nos da fe. Nos aumenta fe y victoria en Cristo y nos ayuda también a ser fieles. Porque el fruto del Espíritu, siendo fe, también incluye fidelidad. Porque fe verdadera siempre nos lleva a fidelidad a nuestro Dios. Pero en cuarto lugar, esa fe que no falta es fortalecida por el ministerio de los siervos de Dios. Otros siervos de Dios, ministros de Dios o hermanos en Cristo que son como siervos de Dios para animarme y alentarme para que mi fe no falte. En primera a los Tesalonicenses, yo quisiera leer todo el capítulo 3. Pero el apóstol Pablo sabe que los tesalonicenses habían sufrido mucha persecución cuando recibieron el Evangelio de Cristo, pero se mantuvieron fieles y seguían bajo persecución y estaba escribiéndoles para fortalecer su fe. Expresó su deseo que en esas tribulaciones y pruebas él quería confirmar y exhortarles respecto a su fe. Versículo 2. Dice, enviamos Timoteo, un siervo de Dios, para confirmaros y exhortaros, o es decir, animaros respecto a vuestra fe. Pablo quería completar lo que faltaba de su fe. Dice en versículo 9, estoy orando por ustedes de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe.
Pablo era un buen ministro de Jesucristo, un buen hermano, como Jonatán era un buen amigo de David y le buscaba en los tiempos de debilidad en la vida de Jonatán, de David. Su propio padre quería matar a David y Jonatán le buscaba y le hablaba palabras de ánimo en el propósito y poder de Dios en su vida. Y nosotros todos necesitamos palabras o de ministros o de otros hermanos fieles que nos van a animar. Nos va a animar con la palabra de Dios. Como dice en Proverbios que hay un hermano más unido, un amigo más unido que un hermano. En Proverbios 18:24, un verdadero amigo ama en todo tiempo. Proverbios 17. Y añade en Proverbios capítulo 27, si podemos ir rápido, el tiempo nos está correteando, pero mire este ministerio de un buen amigo, con la palabra de Dios, con alguien que necesita fortalecimiento en su fe. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y también el cordial consejo del amigo anima a otra persona, otro amigo, como perfume, como un ungüento con buen olor. Mire versículo 17, Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, como afilar un machete. Se aguza hierro con hierro, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, le fortalece, le anima, le beneficia espiritualmente, compartiendo la palabra de Dios entre sí, orando los unos por los otros, para que la fe mutua no falte. ¿Cuánto necesitamos el ministerio de otros, sean pastores, sean hermanos fieles en Cristo, que no nos van a desanimar con sus palabras, sino levantarnos y darnos nuevas alas? Pero terminemos. Una fe que no falta es sostenida por la permanencia de la fidelidad de Dios mismo. ¡Qué aliento! Segunda de Timoteo 2, versículo 13, declara: si fuéramos infieles, como Pedro negando a su Señor y Salvador 3 veces, aún con maldiciones, no porque no creía, no porque no le amaba a Jesús, sino porque bajo presión y Satanás zarandeándole, cayó. Pero con lágrimas amargas se arrepintió, y Dios dijo entonces 3 veces, como negó a Cristo 3 veces, Jesús dijo en Juan 21, capítulo 21, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿de veras me amas? Pedro, ¿de veras me amas? Y 3 veces dijo, Señor, tú sabes todo que te amo. Y entonces dijo, bueno, vas a servirme. Vas a predicar mi evangelio. Vas a escribir cartas. Tenemos 2 cartas. Libros del apóstol Pedro, porque fue restaurado por el perdón de Jesucristo y su poder. Su fe no faltó. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la intercesión de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, por el ministerio de otros siervos de Dios y por la permanencia de la fidelidad de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles e incrédulos, se puede añadir, Él permanece fiel 100%. Él, Dios, no puede negarse a sí mismo. Gloria a Él, que aunque fuere zarandeado Pedro por el diablo, y hubiera negado, y lo hizo, a Cristo 3 veces, bajo tremenda presión, Cristo no le desamparó en su momento de más grande debilidad. Le fortaleció, le restauró, le perdonó y le levantó. Y unos 50 días después, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, se paró y en el poder del Espíritu Santo predicó como pescador de almas, de hombres. Dejó los pescados. Dios está llamándonos a dejar cualquier cosa
que impide cumplir con su llamado. Y si el diablo está diciendo, ya no hay perdón para ti, ya regaste tu salvación, ya regaste tu oportunidad, ya cometiste el pecado del cual no hay perdón. No, hay que entender estos pasajes y hay que entender la fidelidad de Dios, que sus dones y sus llamamientos son sin arrepentimiento. Romanos 11, 29. 50 días después vio una cosecha de almas, pescó 3,000 hombres y fueron bautizados el mismo día como fruto, y después escribió cartas de ánimo. Lee 1 y 2 de Pedro. Cartas de ánimo a creyentes bajo prueba y sufrimiento. Lee 1 de Pedro. Y Pedro está animando a sus hermanitos en la fe. Yo he pasado por pruebas duras y tentaciones fuertes y he fallado a mi Señor, pero Él nunca me falló y nunca te va a fallar tampoco. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tu casa. Y habiendo creído, sigue creyendo. Y si tu fe está faltando, necesitas entonces volver a la palabra de Dios. Volver a la diestra del Padre, a la intercesión de Jesucristo. Hay que dar lugar al Espíritu de Dios por la palabra de Dios. Hay que dar lugar a los ministros de Dios en la casa de Dios, o hermanos que te están buscando para restaurarte, o cristianos que están buscándote, testificando del Evangelio de Cristo, que sí te puede perdonar. El amor de Dios es grande y Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y habiéndonos amado, nada ni nadie nos separará de su amor. Romanos 8, 35 al 39. Bueno, dejo esas palabras de fe a ti y a tu familia. Que Dios las bendiga a ustedes y multiplique este mensaje hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Gracias a Dios.